verla en modo presentación o están viendo las diapos Está, así? está en modo presentación. Ah, ok, pues no sé si quiere que empiece o esperamos un ratito más. Ya estamos a las 9:05. Yo tengo 9:04. Un minuto. Ok, ok. Yo creo que ya estamos un poco más de la mitad. Perdón, Ya. es que desactivé mi micrófono, no lo podía activar. Voy a, nada más, este, configuro algo rapidito y ahorita la vuelvo a poner. Ok. ¿Me escucha ahora sí, doctora? Sí, yo te escucho, pero no se ve la presentación. Ok, ya se ve, ¿no? Ahorita. Ya, ya. Ok. Ok, bueno, pues siguiendo con el abordaje de la talla baja, pues nomás faltaba ver, pues cómo son las gráficas, ¿no? Estas son las de la Organización Mundial de la Salud y esta en específico que es la de talla para la edad de niños, varones. Esta usa desviaciones estándar y esta es la de talla para la edad en niñas, igual de la OMS, pero esta es en percentiles, un poco nada más para ilustrar lo que decía mi compañero ayer, de que se pueden presentar en desviaciones estándar o en percentiles. Y también están estas que son de la CDC, que por lo que yo he visto en los hospitales, estas son las que veo que usan más que las de la OMS. Y pues nada más para que las conozcan. Igual tengo como que un ejercicio, ¿no? Para saber cómo ocuparlas. En este caso estamos hablando de un niño de 9 años que tiene una talla de 130 centímetros. Para calcular, o sea, para ver si esa talla es adecuada para su edad, lo que se hace es, o sea, lo que tenemos que conocer a fuerza bien es la talla del padre y de la madre. En el caso de la talla de la madre, como estábamos viendo ayer en el cálculo de la talla diana, si era niño le sumábamos 13 y si era niña le restábamos 13. Aquí lo que vamos a hacer es que a la talla de la madre, si es niño varón, le vamos a sumar 13. Entonces, en este caso, como la mamá mide 1,62, o sea, 162 centímetros, le sumamos 13 y nos da 175 centímetros. Y pues el papá mide 1,70. Si nos vamos a la gráfica, pues como que los marcamos, ¿no? Entonces ponemos, por ejemplo, el 1,75, que es la estatura de la mamá más 13, y el 1,70, que es la estatura del papá normal, ese se queda normal. Entonces, como tenemos un niño de 9 años con 130 centímetros de estatura, nada más vemos si o sea, lo ubicamos aquí, tiene 130 centímetros y tiene 9 años, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, aquí que él está creciendo en el canal percentilar que le corresponde, ¿no? O sea, está siguiendo como que esta línea verde y cae justo entre las tallas de sus papás. Entonces aquí podríamos decir que él está creciendo pues correctamente como le corresponde, ¿no? Y pues eso es todo. Lo mismo con las niñas, lo más que en el caso de las niñas, a la estatura de la madre se le va a restar 13. Y pues eso, no sé si quiera comentar algo al respecto, doctora. Sí, o sea, el, el crecimiento es en el carril del niño. Imagínate que en lugar que esté allá en 130, estuviera en 120, 125.
que te quedaría entre el percentil a 10 y 5, pero que desde que nació estuviera allá. O sea, no se puede extrapolar tantos años a la talla diana de los padres, sino que lo que se recomienda es que cada niño tenga su carril. En cada valoración se debe tener eso. Y si no se tiene, si en la cartilla de vacunación o no se tomó eso durante las consultas, lo que se puede hacer es hacer una buena medición y citar 2, 3 meses después para vigilar bien esa talla. Esto de la talla diana no ayuda mucho, porque no siempre es real. Acuérdate que además de esta fórmula que nos presentas, también hay una desviación estándar aproximadamente de 5, estamos hablando 10 por arriba y 10 para abajo, o sea que en la familia podría haber 20 de diferencia. Y lo patológico podría ser más abajo en el entendido de que la padre y madre hayan alcanzado la talla diana adecuada, que no hayan tenido factores que hayan hecho que tuvieran más o menos talla. O sea, es una idea aproximada, pero no estoy de acuerdo que la tomen como un parámetro clínico para hacer algún diagnóstico, sino como una aproximación nada más. Es más como orientador, ¿no? No es tan determinante. Exactamente. Bueno, igual como les comentaba mi compañero ayer, existen unos patrones de crecimiento, que en este caso de hipocrecimiento, que se pueden presentar, o sea, cuando nosotros agarremos las tallas del niño y las pongamos en la gráfica, podríamos ver estos patrones. Son tres, ¿no? El primero es el intrínseco, que es el hipocrecimiento, y aquí se encuentra o sea, este va a estar dado por como que la capacidad que tienen los tejidos para crecer. O sea, si el tejido, no sé, por ejemplo, el fémur va a crecer solo 20 centímetros, entonces, o sea, eso es como que es la longitud total que va a alcanzar. Es imposible que crezca más, ¿no? Entonces, este sería en este caso, ¿no? Se da por la propia capacidad de los tejidos para crecer y es de base genética. Y aquí es donde encontramos la talla baja constitucional o familiar. O sea, el niño es bajito porque así le tocó, ¿no? O sea, es familiar. Luego tenemos al retrasado constitucional o no recuerdo el otro nombre que tenía, pero es retraso constitucional del crecimiento. En este caso, ahorita lo vamos a ilustrar mejor en una gráfica que tengo en la siguiente diapositiva, pero aquí como que el niño crece lento, pero al final sí va a alcanzar como que su talla normal, la que debería alcanzar. Y el atenuado, aquí lo que vamos a ver es que va a haber como que va a haber un decremento en la velocidad de crecimiento. O sea, en la siguiente gráfica, no sé si ya la pueden ver. Aquí tenemos en la primera, en el lado izquierdo, tenemos a la que les decía del hipocrecimiento intrínseco. Aquí vamos a ver, por ejemplo, que el niño sigue creciendo, a pesar de que no está dentro del canal percentilar, pero está creciendo paralelo a él. O sea, está creciendo bien. Lo que pasa es que el niño es, pues la talla baja es como que de por sí él va a ser un niño bajito porque pues ya por lo que ya comentamos, ¿no? Por la genética, por la capacidad de sus tejidos para crecer. Entonces vemos cómo va paralelo al canal. Entonces esto, por decir, es normal. Y aquí en la gráfica de abajo es la del crecimiento, la de la velocidad de crecimiento. Entonces vemos cómo sigue su curso normal. Entonces aquí no hay como que no hay una disminución de la velocidad ni nada, ¿no? Aquí en el crecimiento retrasado, lo que les decía, vemos cómo el niño va creciendo, pero como que se va alejando un poco como que la velocidad se disminuye un poco y luego alcanza otra vez como que hasta donde debería llegar, como el anterior, como si hubiera ido así, nomás que se atrasa un poquito. Y aquí vemos, por ejemplo, en la gráfica de abajo, no sé si recuerdan esta gráfica, es la que les mostraban cómo va
decreciendo la velocidad, ¿no? Este pico que vemos aquí es el brote puberal, cuando el niño crece un poco más. Entonces aquí vemos como en el pico normal del brote puberal, él está un poco atrasado, pero sí lo alcanza. No lo alcanza el tiempo en el que normalmente se alcanza, pero lo alcanza después. Y en el siguiente, que es el atenuado, en este, que puede ser por endocrinopatías, puede ser por una deficiencia de la hormona de crecimiento o cualquier otra. Aquí sí vamos a ver cómo se aleja totalmente y nunca va a llegar a su talla que le corresponde. Y en este caso la velocidad de crecimiento pues sí disminuye, ni siquiera llega al pico, o sea, disminuye totalmente porque hay un factor que es muy importante, ¿no? Por ejemplo, la hormona de crecimiento que no esté secretándose como debe, pues entonces esto podría condicionar a una talla baja. Y pues bueno, ya pasando. ¿Me escucha? Se saliste un rato, no sé si seguiste hablando. ¿Hasta dónde escucharon? ¿Me escuchas? Pues, yo lo escuché todo. No sé si fue un fallo en el internet de la doctora. Sí, yo también lo escuché todo. ¿No se les fue a ustedes el internet? Entonces no, fue mi internet. Se fue como medio minuto o un minuto. Ok, sigue. Ok, si lo escucharon bien, vamos a seguir. Bueno, ya ahora sí pasamos al algoritmo para el abordaje diagnóstico. Tenemos que, pues bueno, llega un paciente con talla baja, ¿no? Lo primero que vamos a observar es si hay una desproporción corporal, porque pues si hay una desproporción corporal, pues es una genopatía, entonces pues se tiene que enviar a un genetista, ¿no? Para estudiar. Ahora, ¿cómo sabemos si se estudia? Bueno, ya sabemos los criterios, ¿no? De la talla baja, que esté dos desviaciones estándar por debajo de su talla diana, o que esté por debajo del percentil 3. Pero aquí tenemos, por ejemplo, no está en su percentil diana, la velocidad de crecimiento está cayendo 2 canales percentilares del que le corresponde, o sea, del que él iba siguiendo. Hay algún antecedente familiar de enfermedades hereditarias que pudieran afectar la talla. Y pues esto es lo que ya habíamos comentado. Hay signos y síntomas de enfermedades que puedan afectar la talla, y entre otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, si lo estudiamos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver cómo está el peso para la talla. Si el peso es normal o alto, pues ya vamos a descartar totalmente que sea por una falta de nutrientes o por un proceso que incremente la demanda de los mismos nutrientes, ¿no? Entonces, si el peso es normal o alto, hay que preguntarnos si la dieta es adecuada. Si la dieta es adecuada, pues si no es adecuada, perdón, porque haya poca proteína y más grasa, pues entonces se corrige, ¿no? Se manda para que se corrija la dieta. Pero si es adecuada, hay que ver si está en la adolescencia o no. Si está en la adolescencia, lo que hay que preguntarnos es si ya tuvo el brote puberal, que se toma con las escalas de Tanner, que ya habíamos visto. Y nos preguntamos entonces, si ya hubo el brote puberal, entonces, bueno, esto no se debe a que haya a que no se hayan como que secretado los esteroides sexuales para el crecimiento. Entonces nos vamos al de la edad ósea, ¿no? Que ahorita vamos a pasar a ese. Si no es adolescente, lo mismo, pasamos al de la edad ósea. Bueno, si el brote puberal no se ha presentado, nos tenemos que preguntar si es menor de 15 años o es mayor de 15 años. Porque si es menor de 15 años y no ha tenido el brote puberal, pues lo más probable es que que tenga el patrón ese que les había mostrado, de retraso constitucional del crecimiento. O sea que puede crecer, pero a lo mejor está un poco retrasado, ¿no? Si ya tiene más de 15 años, pues entonces eso no es normal, ¿no? Si no tuvo el brote puberal y ya tiene más de 15 años, entonces eso sí, entonces hay que sacar la edad ósea radiológica. Que en este caso lo que se hace es que se toma una radiografía de la mano no dominante y vemos
como que comparamos la edad ósea con la edad cronológica. O sea, si el niño tiene 13 años y su edad ósea es de 13 años, pero tiene talla baja, entonces es el patrón que ya les había mostrado, ¿no? El de talla baja constitucional. O sea, sus huesos no van a crecer más porque pues ya está determinado genéticamente su crecimiento, ¿no? Ahora, si la edad ósea es mayor que la cronológica, o sea, tiene 13 años el niño, pero sus huesos son de un niño de 15 años. Eso es una pubertad precoz y lo que tenemos que sospechar entonces sería de un tumor cerebral o uno productor de gonadotropinas, ¿no? Si la edad cronológica ahora es menor, si la edad ósea es menor que la cronológica, o sea, niño de 13 años que tiene una edad ósea de un niño de 11, ¿no? Entonces hay que pensar en otras patologías como en un hipotiroidismo, en una deficiencia de la hormona de crecimiento. Aquí dice alta, pero debería ser baja, ¿no? Cortisol alto, y si es mayor de 15 años, pues hay que hacer hormonas sexuales. Aquí lo que hay que hacer es un perfil hormonal, ¿no? Si sale anormal, pues se manda al endocrinólogo para su tratamiento. Pero si sale normal, entonces podríamos decir pues que tiene un retraso constitucional del crecimiento, el que ya habíamos visto, ¿no? O sea, como que se desacelera un poco, pero al final sí puede alcanzar su talla, ¿no? Y aquí no sé si quiera comentar algo en este punto, doctora. Sí, cuando tienes ahí donde tienes tu punto rojo, tienes talla baja constitucional y en la última tienes retraso constitucional de crecimiento. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el retraso, o sea, entre las dos. Sí. La talla baja constitucional, como les decía, es la que está determinada por la genética. O sea, sus tejidos ya vienen como que predispuestos a lo que van a crecer. O sea, por ejemplo, lo que les decía, por ejemplo, del fémur, ¿no? Si tus genes como que tienen preparado a tu fémur para que crezca 20 centímetros nada más, pues no se puede hacer nada, ¿no? O sea, no va a crecer más. O sea, tu talla baja es como que está determinada por los genes de toda tu familia, ¿no? Si todos son bajitos, entonces te toca ser bajito. Ahora, el retraso de crecimiento es como que no está dado por los tejidos, sino es más como que determinado por la velocidad. O sea, no está creciendo, o sea, como que se atrasa un poco en crecer, pero al final sí va a crecer, ¿no? No sé si me di a entender con eso, doctora. No, estás un poco confundido. Ahí lo que debes tener es talla baja familiar para que no se confunda el término constitucional. Okay. Porque el retraso constitucional de crecimiento es el que tienes al final, que es justamente si le haces una edad ósea, está disminuido por ahí de más de 2 años. Y es un retraso constitucional de crecimiento que ese no lo has descrito, porque has estado describiendo una talla baja constitucional en la anterior respecto a la adolescencia, pero no es solamente en la adolescencia. O sea, aquí hay que quitar definitivamente constitucional y poner familiar, talla baja familiar. Porque al ponerle talla baja familiar, estamos diciendo que no es una patología, es la genética, así vino y la cronológica coincide con la edad real, mientras que en la otra no. Sin embargo, el retraso constitucional de crecimiento, como tienes allá puesto normal, quiere decir que no es algo patológico y más claro es que no es algo que amerite un diagnóstico, un tratamiento, pero que es importante hacer el diagnóstico diferencial. No se puede catalogar así de primera entrada, sino que hay que hacer, es un diagnóstico de exclusión, pero es totalmente normal. Sí. Allá, cuando pusiste peso para la talla y pusiste bajo y la dejaste sin nada, no, está en lo siguiente. Sí, esa es la que sigue. ¿Quiere que pasemos a hacer una vez?
Y también tiene algunos errores acá. La hormona, la hormona de crecimiento en la última Sí, menor edad fisiológica es baja, el cortisol es bajo sí, sí, y, sí. y también en la de medio, cuando tienes que el tumor productor de gonadotropinas, también eso va a incrementar la talla. Entonces hay varios errores en estas, no sé dónde, el tumor será productor de gonadotropinas. Este, también hay error en esta. Entonces, el debajo lo tienes en la siguiente, ¿no? Sí, pasamos a esa una vez. Respecto a tus compañeros, ¿alguien tiene duda de esto? Ok, vamos a seguir. Bueno, ahora pasando, si el peso para la talla pues ahora es bajo, entonces tenemos que pensar en, pues en dos cosas, ¿no? Si come bien o si no come bien. Si no come bien, pues hay que pensar si es porque pues no tiene para comer, o sea, porque por los diferentes motivos socioeconómicos El o así, peso bajo, a ver, peso bajo para la talla. ¿Estás hablando de talla normal o de talla baja? de talla baja. Porque el peso bajo para la talla normal ya no es talla baja. Estás hablando peso bajo para Para, la talla baja. sí, sí es para talla baja. Eso es sinónimo de desnutrición crónica. Ujú. Ok. Eso es lo que tenemos que pensar, o sea, que es porque no está teniendo obteniendo los nutrientes que debería. Entonces, hay que pensar por qué no los está obteniendo, por qué no los consume, o porque los consume pero no se absorben. Entonces, si no los consume, pues entonces puede ser porque los recursos sean limitados, perdón, porque pues no se estén en situación de pobreza o de abandono. Entonces, pues eso ya es trabajo pues del DIF, ¿no? Ahora, si es insuficiente, no porque tenga recursos ilimitados, sino porque le da hambre, pero no puede comer por una enfermedad como puede ser ERGE o dolor abdominal, pues entonces se tratan esas patologías, ¿no? O sea, tiene hambre, pero no come porque le duele o porque vomita o por X situación. Entonces investigamos qué es lo que está provocando eso y lo tratamos, ¿no? Ahora, si le da hambre, o sea, si no le da hambre, perdón, hay que ver qué, qué puede estar ocurriendo eso, qué puede estar quitando el apetito. Entonces, por ejemplo, hay que investigar si está consumiendo medicamentos como el metilfenidinato, que pueden inhibir el apetito. O pues si tiene alguna alteración de ámbito psicosocial como anorexia, bulimia, depresión, ansiedad, incluso maltrato. Y pues entonces ya pensamos, ya sabemos por qué no está obteniendo los nutrientes, ¿no? Ahora, del lado en donde sí consume los nutrientes, pero no sabemos qué está pasando con esos nutrientes, entonces hay que pensar si son suficientes o no. O sea, si son adecuados o no. Si no son adecuados, pues entonces hay que darle orientación nutricional y corrección. Y pues si no mejora, se va al abordaje del insuficiente, ¿no? Si es adecuada, pero no se están absorbiendo por X o Y situación. Si tiene, aquí hay diarrea crónica intermitente, pero es más bien si no hay como que, si no se están absorbiendo, ¿por qué no se están absorbiendo? Entonces, puede ser porque tenga un síndrome, un padecimiento que condiciona una mala absorción, como una enteropatía, insuficiencia pancreática, yardiasis, enfermedades celíacas, y etcétera, todas esas que condicionan una mala absorción. Y si no, o sea, o hacerle un coproparasitoscópico. Si tiene alguna litiasis o algo así, pues se trata, ¿no? Si no hay nada. Entonces podríamos pensar en que la demanda de, de los nutrientes está aumentada, ¿no? Por ejemplo, como en patologías como la acidosis tubular renal
o la enfermedad renal crónica, la displasia broncopulmonar, asma, cardiopatía, hepatopatía. O sea, todo esto nos puede condicionar a que los nutrientes que obtiene sí se están absorbiendo y todo, pero no se están como que enfocando en el crecimiento de los tejidos, sino que se están usando para otra cosa, por ejemplo, para combatir la enfermedad inflamatoria que esté subyacente, ¿no? Y pues esto es todo lo que se estudia aquí en el caso del peso bajo para la talla. Aquí no sé si quiere agregar algo, doctora. Sí, o sea, me gustaría oír a alguien que me diga, esto tú lo tienes como un abordaje diagnóstico, ¿no? Así tienes este cuadro. Sí, sí, doctora. Bien. Me gustaría escuchar a alguien qué les parece este abordaje diagnóstico. ¿Qué opinan de este abordaje diagnóstico que nos presentan? ¿Alguien quiere participar o nombro a alguien? Vamos a ver, está Samira, Sauri. Sí, doctora. ¿Qué te parece este abordaje? Imagínate que estás en tu consulta y te llega un paciente con talla baja y sacas esto. ¿Cómo lo visualizas? O sea que, ¿cómo lo aplicaría? Ajá, O si si se me hace te sería complejo. útil este cuadro. Ah, pues yo pensaría que sí, pero no del todo. Yo siento que sí sería útil. ¿Me ¿Cómo lo? escucha? Sí, sí te escucho. O Pero, o sea, sea, que haz de cuenta, ¿cómo soy lo? la mamá, te llego a Ujú. mi hijo de 2 años y y mide 75 centímetros y pesa 11 kilos, 2 años. Ujú. Ya tienes allá talla baja, peso bajo. Sacas tu cuadrito. ¿Cómo? Interrógame. Te lo estoy llevando por Eh, eso. ok, a ver. Preguntaría o sea, en cuanto, pues prácticamente lo que ya dijeron, o sea, cómo es la alimentación del niño, Eh, si come mucho, come poco, si le da hambre, si no le da hambre, qué es lo que come normalmente. Ok, hago esta pregunta porque este cuadro no es un abordaje diagnóstico. Por ejemplo, si mi hijo tuviera un reflujo gastroesofágico, no se los llevaría por talla baja. Tendría la talla baja, pero mi preocupación sería el reflujo. Si tuviera un dolor abdominal persistente, estoy siguiendo el cuadro, lo llevaría por dolor abdominal o por diarrea. Tendría la misma talla baja, pero no lo estaría llevando por talla baja. Lo mismo pasa por cualquiera de las otras, excepto la de los medicamentos, que la madre no supiera que algún medicamento pudiera quitar el apetito. Pues habría que averiguar. Medicamentos sí habría que averiguar. Y eh, la ansiedad, depresión, maltrato, quizás eso también, aunque generalmente cuando existe eso no las llevan a consultar. Los están tan abandonados que no les preocupa, no los llevan. Si me sigue un poquito más, si tengo una fibrosis quística, ciertamente va a tener talla baja, pero no va a ser la talla baja el motivo de la consulta. Ni la enfermedad celíaca, ni la enfermedad de Crohn, ni la malformación intestinal, ni la colitis ulcerosa me siguen. O sea, si tiene alguien enfermedad renal crónica, displasia broncopulmonar, asma mal controlada, cardiopatía, hepatopatía, eh, todas esas causas que todas ciertamente cursan con talla baja,
La talla baja no es el motivo de la consulta, porque los síntomas y síntomas acompañados de esas enfermedades hacen que consulten por los síntomas y síntomas, por los otros. Y la preocupación, y el paciente lo sabe, que no crece porque tiene una displasia broncopulmonar. O si un asma mal controlada que impide, que tiene infecciones frecuentes, que impide una alimentación adecuada, pues no va a crecer igual. Y lo que los padres quieren es que el asma se controle, porque una vez controlado el asma, eso le va a permitir comer mejor y va a crecer mejor. Por eso, el abordaje de la talla baja debe ser desde el punto de vista de la talla baja. No sé si me explico. A ver, ¿dónde está Sí, sí, doctora. Sebastián? Sí, yo O sé. sea, no perdernos. Este cuadro son causas todas de talla baja, pero no es el abordaje diagnóstico de la talla Ok. baja. Tengo igual el algoritmo, pero creo que es lo mismo. El de la GPC. A ver, a ver. Pero sí, o sea, es como que más simplificado. Este es el de primer nivel de atención. No sé si ven bien. A ver. Que llega, dice paciente pediátrico evaluado al primer nivel de atención. Pues se mide la talla, se ubican los percentiles en los cuadros. Y pues aquí dice, en este caso dice que si está debajo del percentil 3, si no está, pues se descarta talla baja. Pero si está, pues entonces hay que hacer lo que ya habíamos visto, ¿no? De la talla diana y Pero aquí es un ubicarlo en la... paciente que aparenta, o sea, aparenta estar bien, ¿no? Ujú. Aparenta Es que, estar bien. Y la preocupación es que no crece o que está más bajo. ajá, es que eso es Esa lo es que yo la, entiendo, que así la llega, ¿no? abordaje, exacto, sí. Entonces sacó la carril percentilar familiar, sí. Esa es la que les decía, dice, considerar talla baja familiar, citar 4 a 6 meses. O sea, quizás un poquito menos. Bueno, depende de la edad del paciente, de la edad, que cuando son más chicos, pues crecen más. Alrededor de los 9 meses hasta los 2 años crecen alrededor de 1 centímetro por mes. O sea, tendrían allá que de los 9 meses hasta los 2 años tendrían alrededor de 15 o 16 centímetros de más. Cuando después de ese tiempo el crecimiento se desacelera, lo vimos ayer. Entonces habría que ver en qué año está consultando, qué edad tiene de la consulta, para calcular en cuándo esperamos que crezca 1 centímetro, cuando menos, para poder verificar. Y aquí sí sería muy importante medirlo con el mismo instrumento, para que veamos cómo la velocidad a la que está creciendo. Y tiene edad de crecimiento normal, ¿no? Ok. Y esa está bien. El canal celular, no. Enviar a pediatría a segundo nivel de atención. Ve algoritmo 2. ¿Quieres decir algo de esto? Pues nomás era como que pues, lo que ya dijimos, ¿no? Es como que más simple, por así decirlo, con lo que podríamos toparnos nosotros en el primer nivel de atención. Y Sí, pues es eso, es el ¿no? más simple en el entendido de que el que mostraste anteriormente, la terapia va enfocada a las A la causas por el patología. cual no está Ujú. creciendo. Exactamente. Y ya una Sí, vez corregido eso, que ya está bien, todavía no crece, entonces nos pasamos a este algoritmo. ¿Mm? así es. Y pues, Ok. Está bien este cuadro porque te voy a decir una cosa. Solamente cuando uno sí, está seguro de la velocidad del crecimiento, es una talla baja familiar, no derivas, porque el retraso constitucional de crecimiento, como es de descarte, hay que hacer pruebas, aunque es normal, es ujú, difícil que uno pueda juzgar en primer nivel de atención que es un retraso constitucional de crecimiento, porque faltaron acá, no sé si le vas a poner las gráficas de cómo diferenciar esto, cómo bajan los carriles de estos niños. No tienes esa gráfica. las de la velocidad de crecimiento. Es la de retraso constitucional de crecimiento. No sé si No la las ve presentaste, ahora. ya.
La de crecimiento retrasado no es el retraso constitucional de crecimiento. Aquí Ah, estás ok. mostrando un crecimiento, o sea, aquí es un crecimiento retrasado respecto al brote puberal. Ok. Porque si vas viendo, cuando se empieza a disminuir es esas a los 13 o 14 años. Este es otro que también es normal. El brote puberal, pues hay una variación, no tiene que ser todos, algunos empiezan desde los 11 años, 10, ahora dicen que es un poco más adelante, 10, 11, vamos a ponerle 11 años. Y 12, 13, 14, otros tienen el brote hasta los 14 años, en los niños un poco más atrasado. Entonces, esto no es el retraso constitucional de crecimiento. El crecimiento atenuado, estas están en las genopatías o cardiopatías congénitas fuertes, ¿no? Que afectan el crecimiento y estas, además de la talla, también tienen bajo el peso, seguro. Te falta el crecimiento, el hipocrecimiento intrínseco, esta es la clásica talla baja familiar y algunas otras enfermedades ya desde que nacen están pequeños. También puede haber talla baja familiar con peso adecuado al nacimiento, después agarra el carril de talla baja y se mantiene, pero se mantiene sobre el mismo carril durante toda la vida. Te falta la de retraso constitucional de crecimiento, no está acá. Ah, no, no la tengo. Creí que era esta, de hecho. No, no es. No, no, es la única que tengo. No, no tengo otra. Está en el Nelson, está en en la parte de crecimiento. Ok, vamos a seguir con el algoritmo 2. No puse el algoritmo 2, pero si quiero lo busco y lo pongo en internet. Pero no lo puse, solo puse de primer nivel de atención. Ok, está bien. No, Este, no importa, lo importante es saber reconocer principalmente lo que está allá bajo familiar. En nuestro medio, pues, de por sí, pues por genética, ¿no? Somos bajitos. O sea, ¿qué tan bajito puede ser patológico? ujú. Y el retraso constitucional ayuda porque, o sea, si hubiera sido bueno, porque cuando lo pasaran cuando lo pasen a pediatría o endocrinología, pues tener algunas pruebas de más, pero podría ser que no, podría estar bien aquí también, porque a veces uno puedes pedirle que le pides tu VH, tus electrolitos séricos, algunas pruebas y llegan con especialistas y le vuelven a pedir otra batería y a lo mejor estaría bien no pedirle nada y que se lo pidieran en especialidad para que no estuviera dando más vueltas. Ok, vamos a seguir. Bueno, pues igual, como decía la doctora, pues se pueden pedir sospechando como que de la patología que otra patología que pudiera estar condicionando la talla baja, o sea, una talla baja patológica. Pues se pueden pedir diferentes pruebas, perdón, como la biometría hemática, velocidad de sedimentación globular, y lo que decía la doctora, los electrolitos, la urea, creatinina, una gasometría venosa. Igual fosfatasa alcalina y transaminasas, por pensando en alguna enfermedad hepática, generar la orina, el coproparasitoscópico, igual pensando en las parasitosis. Y aquí abajo dice realizar determinación de hormonas tiroideas que tienen talla baja postnatal cuando presenten edad ósea retrasada o sospecha clínica de hipotiroidismo. O sea, hay que pedir hormonas tiroideas si pensamos que es por un problema de la tiroides, ¿no? Y Pero como te digo, a lo mejor es mejor que se las pidan porque hay muchísimas, hay más, ¿no? También se puede pedir el cortisol, la hormona de crecimiento, la radiografía igual depende de la edad del niño, es la que se pide, ¿no? Se puede pedir, la que más se usa es la de mano para los huesos del carpo y tiene que estar alrededor de 2 años o cuando año y medio, 2 años, porque más pequeño no hay ningún núcleo de osificación. O sea, un lactante
A un niño de 1 año no se le pide eso, porque no se va a ver nada. Y pues dependiendo de la edad y de las manifestaciones, si presentar alguna, es que se pueden ajustar las hormonas y todo lo que se le vaya a pedir. Ujú. Ah, Sí. se trabó mi micrófono. Ya. Sí. Y pues bueno, en cuanto a la vigilancia y seguimiento, pues como ya decíamos, ¿no? Desde que nace hay que estar registrando la talla, el peso y la velocidad de crecimiento de todas las consultas, ¿no? Y dice, estos se deben percentilar de acuerdo a la edad, o sea, en las tablas tenemos que ver cómo va. Y pues dice aquí que para obtener un registro fidedigno hay que hacer las mediciones antropométricas con las técnicas adecuadas. Y aquí se recomienda realizar el seguimiento y vigilancia antropométrica si la talla está por debajo, por ejemplo, del percentil 3, que ya habíamos dicho, pero pues si está creciendo a una velocidad pues normal y está siguiendo como que su propio percentil, pues entonces en este caso nomás, no, o sea, no lo vamos a tratar ni nada, porque pues está creciendo bien, nomás que el de por sí pues es de talla baja. Y aquí era lo que decía el algoritmo. Se realizan valoraciones cada 4 o 6 meses. Y bueno, si la talla es proporcionada, pero se encuentra por debajo del percentil 3 y por debajo de su canal percentil familiar, esto puede corresponder a un retraso constitucional. Y pues igual, valoración cada 4 o 6 meses. Y pues sí, y que en las siguientes consultas nada más hay que interrogar que si hay alguna enfermedad que pudiera estar interviniendo en la talla. Y pues aquí dice que la edad ósea se debería solicitar cada año para establecer la evolución y su correlación con la edad cronológica, ¿no? Y también el niño con talla baja debería clasificarse en alguna de las categorías que ya habíamos dicho, ¿no? Para saber si es talla baja familiar, retraso constitucional o alguna enfermedad, ¿no? que tuviera. Y pues ya, o sea, si se requieren estudios de gabinete que ya hemos visto, se hacen. Y pues creo que eso sería todo antes de pasar a las preguntas. Sí. El retraso constitucional del crecimiento, faltó cubrirlo. Y es importante porque por lo común existe familiarmente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia que la talla baja? Que la talla baja pues va a quedar talla baja siempre, talla baja familiar, va a quedar siempre de talla baja porque es familiar. De retraso constitucional del crecimiento, como su nombre lo dice, solamente se retrasa durante la edad escolar, también preescolar, se inicia desde desde los meses, desde los últimos meses de la lactancia, ¿no? Se inicia, pero se nota más en la edad escolar. Y los padres o los familiares también han vivido eso. Entonces, por lo general, no siempre, ¿no? Pero siempre causa preocupación porque se nota conforme van creciendo los otros niños de la escuela y el niño se va retrasando. Entonces, es importante hacer pues todos los estudios y hacer el diagnóstico. Es una retraso del crecimiento, la edad ósea está disminuida, está retrasada 2 o 3 años. Digo, un poco de 3 a más años, pueden ser 4 años. Y cuando el retraso solamente es de 2 años, entonces se empiezan otros diagnósticos, otras causas menores, porque cuando hay una genopatía y hay otras manifestaciones clínicas, pues se descarta eso. Estamos hablando de un niño que todo es normal, nada más su crecimiento es el que está afectado y que después del brote puberal va a alcanzar la talla diana, la talla que tenía que tener. Ese no se va a quedar con talla baja, va a crecer más. En cambio, los de talla baja familiar pues van a quedar siempre bajos. Ninguno de los dos requiere tratamiento. Por eso es importante hacer los diagnósticos
para no sobremedicar. Ahora ya hay muchas herramientas para hacer crecer pues para hacer crecer a los niños de talla baja, y hay que valorar, bueno, eso endocrinología lo va a valorar, ¿verdad? No nosotros, porque nosotros no vamos a manejar esas hormonas, pero sí existe mucha herramienta terapéutica ahora para poder mejorar una talla, pero que en el caso del retraso constitucional no tendría ningún sentido porque al final va a alcanzar esa talla. No tendría caso manejarlo porque todas las hormonas, ustedes lo saben, tienen su parte benéfica y también tienen sus riesgos de alterar otras vías de metabolismo. No es necesario solamente usarlas cuando realmente sean necesarias y cuando realmente van a ayudar al, al niño, a la persona, a mejorar sus condiciones. ¿Alguna duda hasta ahora? No, doctora. Ok, entonces vamos a pasar a las preguntas. Ok, ya las puse, pero creo que está un poco lento. Ya, creo que ya las ven. Ujú, ujú. Sí. Bueno, pues el que quiera participar son 5. La primera es de qué depende el crecimiento en el componente fetal del crecimiento, obviamente. Depende principalmente de la nutrición que le llega al feto y del espacio donde se encuentra, el espacio intrauterino. Así es. Gracias, Esteban. La segunda es qué se debe cumplir pues para que el cálculo de la edad diana sea confiable. De eso lo comentaba mi compañero ¿Quién ayer. contestó? No me fijé. Esteban Pinto, doctor. Ok. Contestando a la segunda, es que los padres hayan alcanzado el potencial genético, ¿no? De su crecimiento. Sí, así es. Ambos padres deberían haber alcanzado su potencial de crecimiento. Y la tercera, pues, ¿cuáles son los criterios para estudiar a un paciente con talla baja? Pues ya los dos veces los repetimos. Bueno, es que el paciente tenga una talla menor a 2 desviaciones estándar, o que esté por debajo del percentil 3, o que caiga 2 canales después de un seguimiento. Así es. Que caiga 2 canales de su, pues, del carril que iba siguiendo, ¿no? ¿Quién contestó? Que me sale muy pequeño. Paula Tun fue. Paula, tú. Ok. Sí. Ahora, ¿cuál estoy en la 4? ¿Cuál es el patrón de crecimiento en el que la talla baja va a estar determinado por la genética y la propia capacidad de los tejidos para crecer? Es el que íbamos comentando toda la clase. ¿Es el patrón intrínseco? Perdón, no escuché bien. ¿No es el patrón intrínseco? El intrínseco, sí, es ese. El primero que vimos es donde se encuentra la talla baja familiar. Sí. Y ahora, ¿Quién contestó? ¿Sindel? Sí, claro, Sindel. Lara. Ok. Ahora, la última pregunta es, ¿qué patrón de crecimiento se observa en los niños que tienen alguna deficiencia de hormona de crecimiento? El atenuado, ¿no? Sí, así es. Pues eso es todo, doctora. No Y sé si es, quisiera ¿qué digo agregar. atenuado? Y es los enanos, ¿no? El enanismo, deficiencia de hormona de crecimiento. Sí, fui yo, Fue Cristian. Sí, es el número 10 del grupo H. José Antonio, ¿no? No. No, soy el número Cristian. 10 de la lista del grupo H, doctora. Uchim. Sí, gracias. Okay. Muy bien. ¿Algunas dudas, preguntas? Bueno, pues
creo que podemos iniciar diarrea crónica. Buenos días. ¿Me puede escuchar? Es que a veces falla mi micrófono. ¿No me escuchan? Sí, sí te escucho. Ok, gracias. Ok, pues voy a empezar a proyectar. Bueno, me costó un poco de trabajo comprender bien la definición, ya que tiende a variar un poco con la literatura. La OMS, por ejemplo, si en algún momento me dejo de escuchar, ¿me podrían avisar, por favor, para que vuelva a repetirlo? Porque me puede fallar mi micro. Ok. La OMS lo define como deposiciones en más de 3 ocasiones en 24 horas o una frecuencia mayor a la habitual de heces líquidas. Otra fuente toma más en cuenta la disminución de la consistencia coincidiendo con la OMS. Sin embargo, aquí agrega que puede haber o no un aumento del volumen o del contenido líquido de las heces. Generalmente se asocia con un aumento en el número de las deposiciones con respecto pues al hábito intestinal habitual de la persona. Sin embargo, la consistencia de las heces y su volumen puede también variar de acuerdo a la edad de los niños o de las personas y también de individuo a individuo. Entonces, por eso es importante conocer el volumen que ya lo define como diarrea, que en niños pequeños o niños lactantes y pequeños es más de 10 gramos por kilo al día, y en los niños mayores y adultos es más de 200 gramos al día, aunque la Asociación Española de Pediatría dice que es más de 200 gramos por metro de superficie corporal al día. Entonces, como ya vimos y ya dijimos que el patrón intestinal puede cambiar de acuerdo al individuo y también por la edad, es más importante considerar la consistencia y el volumen de las deposiciones que la frecuencia. Por lo que una deposición o las evacuaciones de heces de consistencia sólida no se consideran diarrea, así como tampoco lo es las heces de consistencia más líquida o pastosa en los lactantes que reciben lactantes que son amamantados. Ahora tenemos aquí una clasificación de acuerdo a la evolución. Tenemos que la diarrea aguda es aquella que dura menos de 7 días, la diarrea persistente que inicia de manera aguda y que se prolonga dura más de 14 días, que también es conocida como diarrea prolongada, y la diarrea crónica que está, bueno, también hay fuentes que dicen que es a partir de 30 días o más y otros lo consideran a partir de los 14 días. Sin embargo, pues la diarrea idealmente lo mejor es que sea manejada lo antes posible y no esperar a que se supere más de una semana para ser manejada, ya que requiere pues una continua vigilancia pues hasta su resolución. Ok. ¿Y hasta aquí algo que quiera agregar, doctora? No, están bien todas las definiciones. Es más importante el volumen de las heces, la consistencia, ¿no? Porque si va 3 veces al día y es pastoso, pues no estamos hablando de diarrea, o si tiene inconsistencia. Hablamos de diarrea cuando lo son líquidas. Ok, de acuerdo. Entonces es más importante esa característica. Esa característica podría tener dos evacuaciones al día, pero si son totalmente líquidas, es diarrea. De acuerdo. 3 o más veces en 24 horas también es diarrea. Hay gente que tiene hábito de ir al baño 2 veces al día, pero es pastoso.
o incluso 3, los que tienen el reflejo gastropólico muy desarrollado, después de cada comida van, pero son pastosas y eso no se considera diarrea por la consistencia. Gracias, doctora. Bueno, como en la literatura menciona que, bueno, ya sabemos que es más importante la consistencia de las heces en los libros, en la información donde yo adquirí pues los datos que puse en esta presentación, mencionaba que el volumen también es importante. Sin embargo, tuve la duda de que tal vez en la práctica clínica sea difícil determinar eso, y quise buscar alguna fuente donde mencionara más o menos el volumen por cada deposición, que evidentemente sería diferente de acuerdo a la edad. Sin embargo, no lo encontré, pero encontré esta tabla donde sí menciona el número de evacuaciones promedios según la edad. Y como podemos ver, los lactantes menores de 3 meses que reciben lactancia materna, pues tienen casi 3 evacuaciones al día, y aquellos que reciben fórmula láctea o sucedáneos alrededor de 2 veces al día. Entonces es variable, y conforme conforme avanza la edad, las evacuaciones van disminuyendo. Ahora, la epidemiología, pues sabemos que las enfermedades diarreicas son una de las principales causas de mortalidad en los niños menores de 5 años, y una de las causas principales que hay que tomar en cuenta es la malnutrición, debido a las complicaciones que esto conlleva, ya que hay una mayor probabilidad de alteraciones pues, en la respuesta inmunitaria, generando inmunodeficiencia, y esto aumenta el riesgo de infecciones. Pero en sí, la principal causa, al menos en países desarrollados, son las infecciones. En países en vías de desarrollo, son las infecciones. En países desarrollados es variable, no hay una causa principal. También pueden haber infecciones, pero son menos habituales, y además de que la etiología es variada, también tiene un patrón relacionado con la edad, que más adelante vamos a ver, y el pronóstico pues va a depender tanto de su causa así como de su manejo. Ahora, hablando un poco sobre la fisiopatología, tenemos que los mecanismos más importantes son 2. Va a haber los secretores y los osmóticos. Es importante destacar que dentro de estos mecanismos hay varias vías por las cuales se puede favorecer estas diarreas, y también es factible que participen ambos mecanismos, es decir, secretores y osmóticos. También pueden agregarse otros trastornos inflamatorios y de la motilidad. Y bueno, una de las características principales de la diarrea secretora es que va a involucrar más volúmenes de heces acuosas, y esta va a ser independiente de la alimentación oral. Es decir, que aunque el niño deje de comer, va a seguir teniendo diarrea. En cambio, la osmótica es lo contrario. Aquí, si retiras el alimento causal, va a ceder la diarrea, y el volumen de las heces son menores. Bueno, aquí tenemos un modelo prototipo del epitelio intestinal. A lo largo del epitelio intestinal va a variar según la región, pero en términos generales, lo que me gustaría destacar es que participan los enterocitos que revisten tanto las vellosidades como las criptas. En las criptas se secreta líquido y electrolitos, mientras que en las vellosidades lo absorben. Entonces, tenemos que la diarrea secretora se va a caracterizar por flujos activos de agua y electrolitos hacia la luz intestinal, que va a superar la capacidad absortiva de absorción del intestino. Hay varios mecanismos, y el primero que voy a mencionar ocurre a nivel de las vellosidades. Esto es debido a una inhibición en la absorción de
cloruro de sodio en los enterocitos de las vellosidades, porque como ya mencioné, aquí es donde se absorben los electrolitos y el agua. Y al no absorber el cloruro de sodio, lo que va a ocurrir es que el flujo de agua tiende a dirigirse hacia el lumen, hacia la luz intestinal. Este es el primer mecanismo. El segundo mecanismo tiene que ver con la actividad del canal del cloruro regulador transmembrana de la fibrosis quística. Esta proteína es un canal que bombea los iones de cloruro en varias secreciones del cuerpo, en diferentes, pero hablando a nivel intestinal, pues libera el cloruro hacia el exterior y con ello el líquido. Y de esta manera las secreciones son menos viscosas. Por eso, por ejemplo, en la fibrosis quística, como hay una mutación genética, el cloro no puede ser bombeado al exterior y el cloruro, como atrae agua, al no poder ser eliminado, las secreciones son muy viscosas. Y pues hablando de la fibrosis quística, también es una causa de diarrea crónica, pero no por este mecanismo, es a nivel digestivo, ya que la misma viscosidad de las secreciones hace que cause una insuficiencia pancreática porque se obstruyen los conductos pancreáticos y de esa manera no pueden salir las enzimas al intestino delgado y no pueden degradarse las proteínas ni las grasas. Y bueno, una de sus manifestaciones son el bajo peso, el desarrollo de esteatorrea, la colonización de bacterias, el sobrecrecimiento bacteriano y demás. Pero hablando de este mecanismo, ya en lo que nos compete, hay un aumento de cloruro en la luz intestinal y con ello también el aumento del flujo de agua hacia el mismo lumen. Y como ya había mencionado anteriormente, persiste durante el ayuno. Tenemos otro mecanismo, creo que ya este es el último que voy a mencionar, y este tiene que ver con las infecciones, generalmente bacterianas. Un ejemplo es el cólera, pero en general las infecciones pueden ser también por virus o parásitos, donde la mucosa va a secretar grandes cantidades de agua y electrolitos como un mecanismo también para que se resuelva más rápido la infección, ya que las bacterias van a producir, van a tener también componentes y van a liberar enterotoxinas y con ello la respuesta inflamatoria que secreta citocinas proinflamatorias. Y eso va a causar un aumento intracelular del AMP cíclico, del GMP cíclico y del calcio intracelular, causando la excreción activa de electrolitos junto con el líquido a través pues, de la bomba TPasa. Y de esta manera se diluyen esos factores que están causando irritación e inflamación y como ya dije, como que se lava en términos coloquiales el lumen intestinal y de esta manera, en teoría, debería de resolverse más rápido. Y bueno, ya terminamos aquí con respecto a la diarrea secretora. Ahora, la diarrea osmótica, disculpe, doctora, ¿quiere agregar algo? No, está bien lo que dices en términos en generales, ¿verdad? Nada más que la cólera, el ejemplo de cólera es, o sea, creo que lo pusiste para mostrar los mecanismos que tiene el organismo, porque el cólera es una diarrea aguda. Ajá, pero está bien, es correcto, De acuerdo, sí, es para ejemplificar solo el mecanismo. Exacto. En cuanto a la diarrea osmótica, bueno, aquí van a haber nutrientes que nos van a ser absorbidos y por lo tanto también se van a combinar varios de estos mecanismos. Aquí se caracteriza porque va a haber una lesión
ya sea funcional o estructural. Y bueno, tenemos, por ejemplo, en el primer ejemplo, la lesión intestinal, que puede ser por infecciones entéricas, y también otro mecanismo es la disminución de la superficie de la absorción, como en la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca es causada también por una mala respuesta del organismo hacia una proteína, hacia la proteína, me parece que gliadina, que es un componente importante en el gluten, y al no ser absorbido, tiene una mala respuesta a esta proteína y causa la lesión de las vellosidades. Entonces hay atrofia y con ello pues menor absorción intestinal y bueno, eso es en términos generales. Otro ejemplo, otro mecanismo es el déficit de enzima digestiva transportadora de nutrientes. Probablemente el ejemplo más citado o conocido es la intolerancia a la lactosa, ya que las personas pueden desarrollar una deficiencia de la lactasa, que es la enzima que se encarga de descomponer o de separar la lactosa en glucosa y la lactosa la separa en glucosa y galactosa, y al no poder ser absorbidos porque no son escindidos, la lactosa llega al nivel del intestino grueso y ahí es fermentado por bacterias, ocasionando la secreción de ácidos orgánicos, y de este modo la liberación de hidrogeniones genera una sobrecarga osmótica. También puede ser por la disminución del tiempo del tránsito intestinal, como en la diarrea funcional, o también por una sobrecarga de nutrientes que supera la capacidad digestiva, como en el caso de una sobrealimentación o el sorbitol presente en los jugos, en las frutas y otros azúcares que el cuerpo no puede degradar. Y probablemente sea esto una de las razones por las cuales en la diarrea no se recomiendan ¿cómo se llaman? Los jugos, porque podría empeorar la diarrea. Y pues bueno, no importa cuál sea el mecanismo o si se combinan, la fuerza osmótica generada por los solutos en el interior de la luz del intestino va a hacer que el agua sea atraída hacia el interior del lumen, y de esta manera pues es el mecanismo por el cual se da la diarrea osmótica. Está bien. Está bien, de esa la única que podría ser normal es la disminución del tiempo del tránsito intestinal. O sea, hay personas que tienen a hacer evacuaciones líquidas, pero es como constitucional, ¿no? Como siempre ha sido así, aunque crecen y se desarrollan normales, no se sabe cuál sea el mecanismo por el cual, pero se acostumbra, no llega. O sea, la persona sabe que tiene unas evacuaciones líquidas, más líquidas que la gente normal, pero no tiene ningún problema para su crecimiento y desarrollo. Y por eso se le dice diarrea funcional, que de alguna manera lo compensa en volumen de líquido. Siempre ha sido así, es como construcción. Todas las otras pues son, pues, la de los jugos pues se puede evitar, como dices, algunas personas tienen predisposición a esto, no todos, o sea, depende de la capacidad digestiva que tenga cada persona. Hay gente que si toma, por ejemplo, ese jugo, el vampirito, que es jugo de naranja con remolacha o alguna cosa, les da diarrea, y otros no, depende de la capacidad. Aquí los que tienen la deficiencia de lactasa definitivamente les produce diarrea, todo. En cuanto a la enfermedad celíaca, pues hay varias variantes de eso. Es un tema también bastante extenso. Parece bien acá, es una diarrea osmótica. Y la lesión intestinal, pues es por la inflamación. Hay inflamación, disminuye la capacidad de absorción
y eso hace que los alimentos que ingerimos no las pueda metabolizar, no las pueda digerir y forman una carga osmótica dentro del humo intestinal y provoca la diarrea. Sí, está muy bien. Continuamos. De acuerdo, gracias. Si podrán recordar bien al inicio de la diapositiva cuando mencioné los mecanismos de la diarrea, también dije que se podían agregar factores o alteraciones de la motilidad e inflamatorias. Entre las alteraciones de la motilidad puede ser por una hipermotilidad, como en el síndrome del intestino irritable, que cursaban periodos variables donde podía haber diarreas o estreñimiento y era variable, ¿no? El cuadro. Entonces, en periodos de hipermotilidad, pues podría haber diarrea. O puede ser también por hipomotilidad, como en la enfermedad de Hirschsprung, donde la diarrea hay un defecto a nivel anatómico, pero también causa hipomotilidad. Más adelante también lo voy a explicar, pero una vez menciono que hay una alteración a nivel de la musculatura intestinal, donde no se desarrollan los nervios o no está bien inervado el músculo, a veces en la totalidad o por partes de y entonces ocasiona que se tarde el alimento, el contenido fecal en el intestino, y eso favorezca que la proliferación bacteriana. Entonces, como ya había dicho, pueden combinarse los mecanismos. Aquí puse un cuadro comparativo donde menciono pues lo que ya se ha ido diciendo a lo largo de la exposición entre las diferencias entre la diarrea osmótica y secretora. Sin embargo, la literatura también menciona que es poco práctico a la hora de hacer un diagnóstico, ya que la historia clínica y la exploración física, las características de las deposiciones van a ser muy importantes para poder darle un manejo al paciente, y como ya habíamos mencionado, puede participar tanto la diarrea osmótica y secretora de manera simultánea. Entonces, a la hora de hacer el diagnóstico, probablemente no nos aporte muchos datos. Sin embargo, conocer la fisiopatología, pues sí nos va a ayudar a guiar el diagnóstico y a inferir cuál es el tratamiento más adecuado, ¿no? Si es una infección, pues tratarla. Si es causado por algún alimento, retirarlo de la dieta. Y aquí vemos, por ejemplo, rápidamente que en la diarrea secretora el volumen de las heces es mayor que en la osmótica, y el pH es menor en la osmótica que en la secretora, y la osmolaridad es mayor en la osmótica, de ahí su nombre. Y algo que también era muy importante es que la diarrea osmótica va a ceder si se retiran los alimentos, en cambio en la secretora no, esta va a continuar a pesar de que el individuo deje de alimentarse. Y la secreción y la lesión intestinal que estaba presente en la diarrea osmótica y en la secretora, esto no es característico. Bueno, en cuanto a la etiología, es muy variada. Aquí puse un cuadro del Nelson donde se clasifica de acuerdo a la edad. Puse de rojo los que yo consideré más importantes. No es por subestimar las otras causas, no, sino las subrayé porque ya sea que estén presentes en ambos grupos etarios o porque uno sea más prevalente que en otro grupo. Por ejemplo, las infecciones, que ya habíamos visto que es de la principal causa, está presente en tanto en niños pequeños como en mayores. El síndrome de la postenteritis, que también podía ser una complicación, una gastroenteritis aguda, la cual pues causa una lesión a nivel también del epitelio, y también puede ser agravada por sobreinfecciones, por persistencia de las infecciones o por incluso como efectos adversos a medicamentos. La enfermedad celíaca, que igual ya habíamos mencionado. Perdón, interrumpa. También esas de postenteritis, porque después de varios antibióticos altera la flora bacteriana.
y eso puede provocar la persistencia de la diarrea. Gracias, gracias. Y tiene razón. Y también la enfermedad celíaca, que igual podría estar presente en ambos grupos. La alergia alimentaria es más común o más característica en niños menores de 2 años. En cambio, la enfermedad inflamatoria intestinal es de niños más grandes, igual que la intolerancia a la lactosa y el síndrome del intestino corto, que puede ser como consecuencia o como complicación, por ejemplo, de algo que ya vimos anteriormente, que era la enterocolitis necrosante, que si requería tratamiento quirúrgico podía dar esta complicación, y también es algo que es más característico de los lactantes. Y hay otra tabla donde agrupa, o es más completo y lo agrupa de acuerdo a las mecanismos, causas, están agrupados así. Me gustaría primero enfatizar las infecciones, porque ya dijimos muchas veces que son la causa más frecuente, y los agentes etiológicos más comunes son virus entéricos como el rotavirus, otros como el norovirus, la salmonela, la shigella, entre otros la giardia, amibas y muchos otros agentes etiológicos, también por el sobredesarrollo bacteriano, la colitis pseudomembranosa, que también puede surgir como complicación a una medicación con antibióticos prolongada o muy agresiva. Y de aquí también me gustaría agregar las inmunodeficiencias, que como pueden ver también está incluido en la sección de otras causas, pero también muchos niños pueden llegar con enfermedades asociadas o infecciones asociadas como el VIH, la tuberculosis, o no necesariamente una infección, pero sí procesos oncológicos, por ejemplo, o con enfermedades autoinmunes que provocan, que causan una, ¿cómo se llama?, inmunodeficiencia, y también una malnutrición, y entonces se hace un círculo vicioso, porque tanto la enfermedad puede causar malnutrición, y esto también alteraciones en la respuesta inmunitaria, y entonces esto potencia la probabilidad de que la diarrea se prolongue, o que se adquiera otra enfermedad, otra infección entérica, o que sea colonizado por ciertos patógenos oportunistas. Bueno, ya, volviendo al orden, las enfermedades, por ejemplo, donde ocurre la insuficiencia pancreática, donde un ejemplo pues destacable aquí es la fibrosis quística. El otro síndrome que pues también, realmente no investigué mucho sobre él, pero el mecanismo también era similar, es una pues insuficiencia pancreática que también puede fomentar la colonización y daño, el malabsorción, etc. También pueden haber trastornos pues hepatobiliares. En general, al haber una disminución en las sales biliares, no hay una absorción adecuada de grasas y de proteínas, entonces pasa algo parecido que la insuficiencia pancreática, es por malabsorción. También pueden haber alteraciones en cuanto al metabolismo de los hidratos de carbono. Ya habíamos mencionado la intolerancia a la lactosa, la cual pues puede ser también secundaria a deficiencia de la lactasa por una postenteritis, o por la misma etnicidad, o de manera fisiológica, ya que conforme aumenta la edad también pues esta enzima va disminuyendo, y pues también puede ser esa una causa. Hay otras enfermedades más raras, genéticas, como donde malabsorción de fructosa y de otros carbohidratos, que son más raros, pero también pueden ocasionar distensión, cólicos, flatulencia, diarrea crónica, en fin. Entre las atrofia de las vellosidades, pues un proceso que también una mala respuesta del sistema inmunitario, como en la enfermedad celíaca,
que pues ya lo mencionamos antes, causa atrofia de las vellosidades, se reduce la superficie de absorción. Y bueno, también en esta clasificación también se incluye la alergia alimentaria, principalmente a las proteínas de la leche. Otras alteraciones de la motilidad, como también ya habíamos mencionado antes, Hirschsprung, pero que también entra dentro de la clasificación anatómica o quirúrgica, la enterocolitis necrosante, donde también hay la isquemia del mismo epitelio, no genera una mala absorción, proliferación de bacterias, y si hay resección quirúrgica, pues síndrome de intestino corto, donde hay una menor extensión de absorción y el intestino residual no es suficiente para poder absorber los nutrientes y pues también ocasionar diarrea grave, crónica, perdón, además de malnutrición y otras complicaciones. Y bueno, creo que ya sería lo que consideraría importante. Bueno, tenemos también la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa, que se agrupan dentro de las enfermedades intestinales inflamatorias, y también en otras causas un poco menos comunes. Ya habíamos hablado de las inmunodeficiencias, del síndrome postenteritis, también está la linfangiectasia intestinal, que también es una enfermedad rara, pero aquí también va a haber una obstrucción del drenaje linfático con una dilatación de los vasos que van a ocasionar una alteración anatómica de las vellosidades. Entonces se pierde la linfa hacia la luz intestinal y entonces hay mala absorción de nutrimentos, pérdida de proteínas, etc. Y pues creo que sería lo más importante aquí, doctora. No sé si usted guste agregar algo más. Entre las infecciosas se podrían agregar parásitos también. Ajá. Sobre todo los pacientes, por ejemplo, los que tienen inmunodeficiencias, que toman medicamentos, o sea, que son inmunodeficientes y que tienen parásitos. Es muy frecuente la diarrea crónica por sobrecrecimiento, porque tienen disminuida la capacidad de respuesta. Pero algunos parásitos como las tenias o la giardia. Bueno, si tienes la giardia ya, si la tienes allá contemplada, o los ascaris. Quizás no es una diarrea no es una diarrea así con mucha pérdida, pero sí tiene a poner las evacuaciones un poco más suaves, no en todos los casos, ¿no? Pero podría ser una causa también. Habría que descartar eso también, parásitos, coproparasitoscópico. Ok. Así es, realmente es muy amplio las causas de la diarrea crónica y pues sí, el tratamiento también va a depender de acuerdo a la causa, y por eso también es muy importante realizar la exploración física, la anamnesis, la evaluación de las heces, etcétera. Y pues ya a continuación, perdón. La amiba también es otra, o sea, no la amiba, no la amiga más, la amiba histolítica. Hay muchas, hay un montón es una familia. Ya hay algunas que pueden provocar diarrea crónica fuera del cuadro clínico característico, ¿no? Que es una disentería con moco, sangre, pero también puede ir a las otras zonas de solo ser una diarrea crónica, depende de la variedad de la amiba. Así es, y pues lo más ideal es que no se prolongue hasta los 14 días el padecimiento. Claro que hay muchas cosas que también salen de nuestras manos y quizás los pacientes tal vez a veces no tengan la posibilidad de ir a un consultorio o tal vez no tengan los medios, pero sí, en cuanto se detecte una diarrea, pues tratarla lo más rápido posible. Y bueno, gracias, eso sería todo por mi parte y ya a continuación pasará a mi compañera Samira.
Quizá antes de que pase, lo de la diarrea crónica, hay 3 causas por las que se puede prolongar cualquier diarrea, o sea, que fuera, bueno, no cualquiera de las que tienen origen infeccioso, ¿no? Que sea por que se haya deficiencia transitoria de la lactasa en los niños, ¿no? Deficiencia transitoria de la lactasa por la diarrea crónica, el sobrecrecimiento bacteriano y la alteración de la flora intestinal por los antibióticos y por el tratamiento. Son las 3 primeras que habría que descartar cuando la diarrea, que es lo más común, ¿no? Es que sea de origen infeccioso, pero o sea, lo que más se ve. Pero hay muchísimas otras causas que habría que estudiarlas en su momento. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué dicen? Doctora, sí, yo soy Samira y voy a hablar sobre todo el abordaje, o sea, la parte del diagnóstico, la anamnesis, exploración física, las pruebas, tratamiento. Pues creo que lo dejamos para mañana, ya estamos sobre tiempo. Yo tengo una clase a las 11 y pues creo que mañana lo terminamos y creo que sigue leches, ¿no? Por fin. Sí, doctora, sigue leches. Pues yo creo que mañana vemos esas 2, yo creo que sí nos alcanza a terminar ambas. Doctora, una pregunta, en la de diarrea crónica, la clase pasada, el grupo pasado presentaron un esquema, no sé si usted lo vio, ¿le gustaría que lo abordemos o lo considera tal vez un poco repetitivo con todo lo que ya vimos? La verdad no me acuerdo bien del esquema. Me acordaba yo el detalle baja que tuvo varias cosas y por eso me acordé ayer, pero no lo recuerdo ahorita. Sí, es un esquema Si un poco amplio en cuanto a... Si lo que revisar... Sí, Ajá. Te escucho. Ajá, es un esquema así un poco amplio sobre cómo diferenciar en cuanto a la secretora o a la osmótica y así las posibles causas que pueden ir provocándolo. Pero no sé si usted consideraría que le demos un repaso muy rápido o nada más para proyectar y que lo vean. Mira, si lo que ya revisaste está de acuerdo con ese cuadro, lo puedes presentar. O sea, yo les aconsejo que vean las clases anteriores, incluso las clases que quedaron allá del doctor Pablo, como para aprender más, ¿no? Pero no puedo dar por hecho de que todos hayan visto todos los videos, ¿no? Entonces, la clase que nosotros presentamos, pues tratar de que sea lo más completa posible, aunque se repitan algunas cosas. Ok. Le voy a poner entonces al final. Mientras más videos vean, van a aprender más. Sí. Ya sean míos o del doctor, los que están allá, mientras más tiempo, lo que pasa es que consume mucho tiempo, no todos tienen, pero yo les aconsejo cuando menos vean alguno antes de la clase, cualquiera, porque les orienta un poco más a dónde leer más, dónde leer menos. Pero no asumir que porque ya se vio en la clase pasada no lo vamos a ver ahorita. Lo repetimos porque esa es la clase de nosotros. Claro, doctora, entonces lo pondré para completar, o sea, para hacer como que una retroalimentación rápida. Y ya ven que ninguna clase es igual, siempre salen cosas, ya sea por preguntas o por la manera que se aborda, nos vamos por otro caminito, o sea, no hay cualquiera presentación que abran, pues son parecidas, pero ninguna clase es igual. Ok, doctora. Que nos vemos mañana. Hasta mañana. Tengan Claro. buen día. Gracias. Hasta mañana, doctora. Hasta mañana. No, nada, gracias. Hasta luego, doctora, hasta mañana. Hasta mañana, doctora, gracias. Hasta mañana. Buen día.